El gobierno tenía dos alternativas para poder implementar o tomar estas medidas económicas. La una era incrementar en 2, 3 puntos el precio del IVA, el costo del IVA, y la otra, eliminar los subsidios a los combustibles. Incrementar el IVA nos habría golpeado absolutamente a todos, principalmente a los más pobres, a los que menos recursos tienen. Haber eliminado los subsidios a los combustibles simplemente golpea los bolsillos de los más ricos, que son los que tienen carro y los que se estaban beneficiando de ese subsidio que no llega a los más pobres. También los contrabandistas. Por las fronteras norte y sur se fugaban, esperemos que ya no lo sigan haciendo, ya no tendrían por qué, miles, cientos, miles de galones de gasolina pagada por los ecuatorianos para ser vendidas en Perú y en Colombia. Eso ahora que alimentaba mafias que no aportaban a la seguridad social, que no aportan al pago de impuestos, que simplemente cogen ese dinero, se lo ponen en el bolsillo y se lo llevan, ese dinero se va a quedar ahora en manos de los ecuatorianos y va a poder ser invertido en otros sectores importantes como es la educación, la salud y la nueva generación de oportunidades que de ahora en adelante vamos a tener que sí interesarnos y dar un seguimiento para que se cumpla con esos ofrecimientos. Si bien hoy el sector del transporte está paralizado porque alega ser uno de los perjudicados por esta medida, sí les quiero recordar que no son los únicos pues que consumen combustible y tampoco que están atados a una actividad que no es lucrativa. Si nos ponemos a ver todo el patrimonio que tienen los dirigentes que hoy han tomado la decisión de paralizar sus actividades, nos podremos dar cuenta que lejos de ser miembros de la clase menos pudiente o más pobre de nuestro país, están más bien metidos en un sector empresarial muy lucrativo y lleno de ventajas. Les bajan los aranceles, les permiten importar unidades también sin impuestos, les han dado compensaciones durante todo este tiempo, nos brindan un servicio pésimo de transporte público y mientras tanto tenemos dirigentes que tienen 2, 3, 4 unidades, tenemos dirigentes que tienen hasta 6 inmuebles avaluados en $9 millones. Tengo aquí los datos de uno de los dirigentes y patrimonio por $20 millones. Otros tienen patrimonio por $400,000, tienen patrimonios por $700,000. Es decir, no están en una actividad de gente pobre, de gente que vive al día a día, centavo a centavo. Ustedes también son parte de la parte privilegiada, de la clase privilegiada de este país. Hoy necesitamos trabajar más que nunca. Yo convoco a eso, a que nos pongamos la camiseta del Ecuador y a partir de hoy hagamos lo posible para llegar a nuestro trabajo y no nos dejemos manipular ni caer en este tipo de chantajes que lo único que hacen es hacer que el Ecuador pierda miles de millones de dólares por cada minuto que no trabaja en este país. Hay que ponerle el hombro. Ya vivimos 10 años de abuso y de corrupción. Es hora de contribuir para recuperar entre todos el dinero perdido. Son decenas de dirigentes de transporte público, choferes, transporte pesado, urbano, interprovincial y taxis que se han movilizado esta vez como muchas otras en busca de beneficios para el sector. El poder de la dirigencia obedece también a su despliegue en todo el territorio. Existe un registro de 81 dirigentes del transporte a nivel nacional y en todas las modalidades que son quienes han comandado las acciones de hecho para paralizar las actividades por cantones, parroquias y provincias. Entre las cabezas visibles de la paralización de ayer y ahora tenemos, por ejemplo, a Napoleón Cabrera, dirigente de transporte liviano. En la política desde 1978, ha estado en la dirigencia del transporte desde el 2010. El 67% de sus ingresos no han sido declarados y tiene un patrimonio superior a los $700,000. Otro dirigente fuerte que comanda a los taxistas en todo el país es Jorge Calderón. Tiene varios procesos penales. Ha sido dirigente del taxismo desde 1998 y ha encabezado todas las paralizaciones de taxis.
Junto a esta ala de la dirigencia está Edison Valdés, del transporte en taxis, dirigente de varias cooperativas de taxi. Además, accionista en 2 empresas, no declara impuesto a la renta y tiene 4 unidades a su nombre. En estas filas también hay viejos perfiles de políticos como Nelson Chávez, de la Cámara de Transporte Pesado, exdiputado, procesado en 4 casos de tránsito, accionista de 5 empresas, con un patrimonio declarado de $20 millones. O el caso de Imer Gómez, de transporte público de pasajeros, vinculado al sector desde el 98, vinculado al movimiento Machete de Manabí, accionista de 3 empresas, 11 inmuebles a su nombre, dirigente gremial. Entre los nombres quizá más nuevos en el sector del transporte, pero que también se han inclinado por la protesta, está Shirley Rivera, del transporte turístico, funcionaria pública desde el 94, un proceso por accidente de tránsito y hoy es dirigente. El acercamiento de los dirigentes con las autoridades ha sido cauto, sentados en la mesa de negociaciones con la intención de no ceder. Y allí veremos, por ejemplo, a Fernando Bonilla, del transporte de carga. 11 procesos en su contra. Ha sido dirigente de varias organizaciones de transporte y ha encabezado las conversaciones con varias autoridades. Al igual que Bonilla, hay otros dirigentes que sí lograron coincidencias con el poder, y esto no solo frenó sus amenazas, sino que los puso del otro lado. Es el caso de Manuel Salazar. Pertenece a la Federación de Choferes, ha sido representante legal de la federación, participó en marchas de apoyo a Rafael Correa y tiene acciones en una empresa. Se trata de dirigentes que evidentemente mueven recursos importantes, no solo por su actividad profesional, sino por el trabajo gremial que desempeñan. No obstante, no se refleja eso en sus declaraciones de impuestos. Manuel Medina, por ejemplo, del transporte urbano, pertenece a la Federación de Transportistas Urbanos. Tiene 2 juicios por abuso de confianza en su contra y no declara impuesto a la renta. Son algunos de los perfiles que están detrás de las medidas de hecho, dirigentes que sintonizan con las autoridades que les otorgan beneficios o amenazan con el caos. Fausto Yepes, 24 horas.